Dios bendiga a todos en esta nueva oportunidad que el Señor nos ofrece para compartir su palabra. Hoy es el día de tener un estudio más profundo de la palabra y vamos a ver la importancia de tener la mano de Dios sobre nosotros, de saber que tenemos todo el respaldo de Dios cuando de verdad le buscamos de todo corazón. Sabía que los ojos del Señor están puestos sobre la tierra buscando personas que de verdad le busquen, le llamen y quieran hacer su perfecta voluntad. Y cuando esto pasa, Dios los dota de un carácter, de un talante, de algo sobrenatural que les permite caminar en un ámbito especial para cumplir y para hacer todo lo que Dios ha determinado. Y cuando uno lee la vida de los santos del Antiguo Testamento, uno se sorprende en gran manera. Y como se dice popularmente, le da una envidia de la buena. Estos hombres estaban tan llenos de Dios que hicieron grandes cosas en el nombre de Jehová. Estos hombres tomaron la causa pecaminosa del pueblo y con lloro y lamento buscaron a Dios y le amaban y clamaban y se humillaban buscando su misericordia. Y en su conocimiento se rasgaban y sus vestiduras se negaban a comer o a beber agua y no se lavaban por varios días. Se entraban en la presencia de Dios, se untaban de cenizo y vestían cilicio. El cilicio era un saco o vestidura áspero que se usaba antiguamente para la penitencia, para advertir al pueblo del juicio venidero que había de presentarse. Uno de estos hombres fue Jeremías, que por 365 días se recostó al lado de las calles de Jerusalén, llamando la atención del pueblo hacia el arrepentimiento. Ahora, me pregunto aquí, ¿de dónde estos hombres obtuvieron la autoridad espiritual y la fuerza para hacer todo lo que ellos hicieron? Y pregunto esto ¿por qué? Porque lo veo en nuestra iglesia, uno convoca un ayuno y son pocos los que vienen. Un ayuno de 1 hora, 2 horas, un tiempo de oración, de buscar a Dios, una velada de un corto tiempo y la gente no responde. ¿Cómo es que estos hombres fueron muchísimo más allá de lo que hoy esta generación hay? Hay muchas iglesias en estos tiempos que ni siquiera convocan a un ayuno, ni siquiera están atentos de velar, de estudiar la palabra, nada de esto. ¿Por qué? Porque no tienen ese deseo ferviente, no hay esa respuesta. Entonces las iglesias lo han intentado varias veces y deciden que de sus programas salen eso. Pero invéntese otro programa, invéntese un retiro, tráigase una orquesta, un grupo musical o un adorador para que vamos a alabar a Dios, vamos a tener un concierto para Dios, y la gente responde por miles. Entonces es esto lo que uno lo hace cuestionarse y preguntar, ¿de dónde estos hombres? ¿De dónde estas personas, de dónde estas congregaciones obtuvieron tan fuerte llamado y tan glorioso deseo de buscar a Dios de todo corazón? Ellos eran hombres de una casta diferente, ellos eran un pueblo de una casta diferente, siervos de una clase totalmente diferente a aquellos que nosotros no vemos en la iglesia hoy. Siento de que no puedo ignorarlos a ellos en su andar y reconozco que no hay de su talante y de su parecer hoy en la iglesia ni en el pueblo de Dios. Ahora, algo llama mucho mi atención, pues la Biblia dice que las proezas de los hombres del Antiguo Testamento fueron registradas como lecciones para nosotros. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Esto está en 1 Corintios 10:11, y de verdad que esto nos obliga a detenernos, nos obliga a pensar que hay algo que a nosotros nos falta, hay algo que no está en nosotros, hay algo que nosotros no estamos buscando de todo corazón. Así que el llamado de hoy es que estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos va a mostrar y estemos dispuestos a recibir el consejo de Dios para alcanzar todo lo que estos hombres alcanzaron. Vamos a orar y darle gracias a Dios, a decirle: Señor, háblanos, pero también necesitamos que esta palabra nos confronte y nos obligue a tener un cambio y una nueva dirección en nuestras vidas. Señor,
Necesitamos ser hombres que la mano tuya esté sobre nosotros, hombres con un espíritu superior, hombres y mujeres y jóvenes, Señor, con un carácter, con un talante, Señor, con una forma de ser totalmente diferente. Que estemos dispuestos a cumplir tu llamado y alcanzar, Señor, los propósitos que tú has determinado para nuestras vidas, para el ministerio y para todo llamado que haya hacia el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos y te bendecimos porque estamos dispuestos a recibir tu palabra en esta hora. Amén y amén. Ahora, sus vivencias son ejemplos para mostrarnos cómo movernos en busca del corazón de Dios y cómo llevar también a un pueblo al verdadero arrepentimiento. Así que podemos preguntarnos, ¿fueron estos hombres una raza especial? ¿Están o eran superiores en algunas cosas diferentes o tenían unas cosas diferentes que nosotros no tenemos hoy? ¿Eran un hombre de unos poder sobrenatural diferente al nuestro? Y yo tengo la respuesta y la palabra de Dios nos la da. En ninguna manera, en ninguna manera. Ellos eran hombres, personas común y corriente, como tú y como yo. Así eran ellos, sujetos a las mismas pasiones y a las mismas debilidades de la carne. Así lo dice Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Sus hechos nos revelan un patrón en su carácter que hacía que Dios pusiera su mano sobre ellos, y por eso Dios los escogió para cumplir sus propósitos, y hoy Dios nos llama a desarrollar la misma calidad de carácter hoy. Encuentro otra diferencia entre los hombres del pasado y la mayoría de hoy, y es que vivimos en la época más perversa de la historia de la humanidad. Nuestra presente generación es mucho más perversa que Sodoma y Gomorra. Perdónenme, pero nosotros tenemos la cerviz más endurecida que la antigua Israel, más violentos que en los días de Noé. Hoy es el tiempo donde el mundo necesita de hombres santos y llenos del poder de lo alto. Es hoy. La iglesia de Dios está buscando a toda costa siervos que puedan hacer lo que hicieron estos hombres en el Antiguo Testamento. Desafortunadamente, el mundo y el pecado ha permeado a la iglesia, y esto ha hecho que los muros de la iglesia sean resquebrajados, los cimientos de la iglesia sean debilitados, y por eso hoy la iglesia no está jugando el papel. Por eso hoy el liderazgo de la iglesia no tiene un papel tan protuberante, tan diciente, tan transformador, tan retador como los hombres del Antiguo Testamento. Hoy se está preocupado por otras cosas, por la fama, por el reconocimiento, por la grandeza, por alcanzar grandes cosas, para gloria del hombre, para que el ministerio sea reconocido, sea respetado. Y hoy se están buscando otras cosas que tienen que ver más con el ego, con la vanidad, con la satisfacción del yo, que con cumplirle a Dios. Y por eso es que esta palabra viene hoy para exhortarnos. Esta palabra está hoy servida para que usted y yo atendamos al llamado y para que aprendamos de estos hombres del Antiguo Testamento, para que seamos retados, cambiados y transformados y podamos ver la gloria de Dios en todo. Así que Dios está con sus ojos atentos sobre la tierra buscando este tipo de hombres. ¿Te has preguntado por qué Dios levantó en el pasado hombres de búsqueda profunda y quebrantamiento de espíritu como muestra de su deseo del corazón? Yo no creo que en los tiempos de hoy y en medio de una generación perversa y viviendo los tiempos del fin esté pasando esto. Y deberíamos estar más preocupados, deberíamos estar más afanosos por tener el corazón de Dios, por tener la dirección de Dios, por tener el respaldo de Dios, tener la mano de Dios sobre nuestras vidas en todo lo que emprendamos. ¿Para qué? Para que no nos alejemos ni un centímetro, ni un milímetro de los caminos y de la voluntad de Dios. Pero y cada quien
ha determinado seguir un camino diferente. Hoy cada quien se está moviendo en una vía diferente, que busca sencillamente satisfacer los deseos de la carne del hombre y de un pueblo que está demandando un libertinaje como nunca antes. Tenemos que tener en cuenta que Dios no ha cambiado y Él hoy sigue usando hombres, sigue usando mujeres de Dios, piadosos, santos, sedientos de Dios, que hablan desde el mismo corazón de Dios, que el deseo de ellos es mostrar a un Dios de poder, a un Dios santo, a un Dios perfecto, y es eso lo que hoy también está pasando. Sé que en medio de todo queda un remanente, queda una generación, queda un grupo de personas, hombres y mujeres, que están dispuestos a entregar las cosas desde el mismo corazón de Dios. Dios sigue siendo el mismo como ayer y como lo será en el futuro. Hebreos 13:8. Entonces, ¿dónde están los siervos comprometidos y consagrados a Él, que llevan la carga de su causa? Finalmente, otra cosa para reflexionar es que nosotros poseemos algo que estos hombres del pasado no tenían. En estos tiempos finales el Señor está derramando de los dones del Espíritu Santo, porque Él quiere que haya una generación llena del poder ayudador y de los dones celestiales que nunca tuvieron ellos. Así que no tenemos excusa alguna y podemos resumir lo siguiente: que Dios nos ha dado todo para que nosotros nos levantemos como una generación con un espíritu superior, y Dios está llamando a tales siervos y a tal pueblo a salir y ser apartados de las conductas y el comportamiento de un hombre, de una generación en decadencia, de una generación que no ha considerado los caminos del Señor y no tienen el deseo en su corazón de servirle como Él demanda. Pregunto, ¿por qué Dios ungió y usó a estos hombres de una manera tan particular y sobrenatural? Porque estos hombres pudieron cambiar los destinos de naciones enteras, porque entendieron la visión de Dios, porque comprendieron para qué habían sido llamados, porque comprendieron para qué habían sido dotados y por qué habían sido escogidos. Y ese es el problema también, el segundo problema que tiene la iglesia hoy. La iglesia no está entendiendo cuál es el llamado. Y es insólito cuando uno ve ministerios: Dios me está mostrando, Dios me está diciendo, Dios me está hablando, Dios me está guiando a decirle lo siguiente. Y cuando uno observa, cuando uno oye detenidamente lo que están diciendo, pero es que eso no puede venir del corazón de Dios. Y es cuando uno se da cuenta que se está hablando desde el mismo corazón del hombre. Se está hablando y se están diciendo palabras desde el mismo deseo vanidoso, carnal del ser humano. Y el pueblo ignorante de la palabra, el pueblo desconocedor, el pueblo tibio, el pueblo mediocre, ¿sabe qué dice con respecto a esto? ¿Cómo responde? Amén, amén, lo tomo, es mío, Dios me habló. Y sale la gente motivada, tocada emocionalmente, diciendo: Dios me habló, vino una palabra de Dios para mí hoy, en esta hora. Y no es así. Entonces, qué importante entender esto, qué importante saber que la Biblia nos revela cómo estos hombres se comprometieron con el Señor y su causa, dispusieron a ir hasta la muerte si fuese necesario. Y hoy el Señor nos llama a que, si entendemos este llamado, podemos seguir el camino que estos hombres de Dios recorrieron. Te voy a tomar algunos ejemplos y empezaremos por Esdras. Es que Esdras fue un hombre de Dios y despertó a toda su nación. La Biblia dice que Esdras era un hombre que tenía la mano de Dios sobre él. Esdras testificó lo siguiente: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Eso está en Esdras capítulo 7, versículo 28. Y en otras palabras, Dios extendió su mano sobre él e hizo de Esdras un hombre diferente. ¿Por qué Dios haría esto con Esdras? Habían cientos de escribas en Israel en ese tiempo. Todos estaban preparados para exponer la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué hizo la diferencia entre Esdras y los demás? ¿Qué hizo que Dios lo escogiera y le diera un cargo sobre 50,000 personas para reconstruir la ciudad destruida de Jerusalén? La Escritura nos da la respuesta, y en Esdras, en el capítulo 7, en el versículo 10, dice así:
Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué está diciendo? Que Esdras determinó por encima de todo escudriñar la palabra de Dios y obedecerla. Nunca se apartó de esta decisión. Él se dijo a sí mismo: voy a hacerme un estudiante de la palabra de Dios, voy a escudriñarla, voy a buscarla y no me voy a conformar con ello, voy a aplicarla. Todo lo que lea lo viviré. Esdras no tuvo una experiencia sobrenatural que le diera un amor por la escritura. Él no fue movido por el Espíritu de Dios de la noche a la mañana, ni le fue dicho: tú vas a guiar a 50,000 personas al arrepentimiento y a hacer mi obra, y para hacerlo vas a necesitar poder y fuerza y autoridad espiritual. Todo esto solo viene conociendo y obedeciendo la palabra de Dios, y así para cumplir el plan de Dios. Esto fue lo que hizo Esdras. Esdras dispuso su corazón a buscar a Dios, y los ojos de Dios se encontraban con Esdras, un hombre comprometido, un hombre entregado en la abnegación, un hombre que puso en su corazón el deseo de buscar a Dios, puso en su corazón el deseo de caminar con Dios. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Este es el camino que usted quiere recorrer? Pues Esdras lo hizo. Esdras vivió en esta dimensión de gloria, y cuando Dios tuvo la necesidad de buscarse un hombre para usarlo, se encontró con este hombre piadoso, este hombre dedicado, este hombre entregado que buscó el favor de Dios, y entonces la mano de Dios reposó sobre él. Hoy queremos alcanzar cosas grandes en el Señor. Perdón, hoy queremos llegar lejos en el Señor, pero no estamos dispuestos a buscarlo, no estamos dispuestos a sacrificar nada. Hoy queremos que Dios nos use y que Dios se acomode a mi condición, a mi carácter, a mi temperamento. Y si así le sirvo, pues vamos para adelante. Esto no fue lo que hubo en Esdras. Esdras dispuso su corazón a buscar a Dios. ¿Y dónde lo encontró? En su palabra. En su palabra, meditando de día y de noche, buscándole de todo corazón. ¿Quiere usted desarrollar ese deseo insaciable de conocer y obedecer la palabra de Dios? Tiene que acercarse a Dios, tiene que meterse con su palabra, tiene que volverse un hombre y una mujer de oración, de ayuno, de estudio bíblico. No hay otra forma. No es que voy a esperar a que venga un predicador a mi iglesia y me toque y me unja y me diga: Dios va a hacer esto contigo, Dios va a despertar tu espíritu. No, es usted el que tiene que dar el paso. Es usted el que tiene que empezar a caminar en esa dirección. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Y así fue como ocurrió con Esdras. De ninguna otra manera. Mucho antes de que Dios pusiera su mano sobre Esdras, él era diligente en escudriñar las Escrituras. Él permitió ser levantado. Él permitió ser lleno. Él permitió ser examinado. Él permitió ser lavado por la palabra de Dios. Él lo permitió. Y fue así como se fue limpiando de toda inmundicia en su cuerpo y en su espíritu y en su mente. Y como resultado, Dios vio en Esdras a un hombre que estaba saturado de la palabra de Dios. Esdras tenía hambre de las Escrituras, se gozaba en ella. En resumen, él permitió que las Escrituras prepararan su corazón para cualquier obra de Dios en él. Esta es la razón con la cual puso Dios su mano sobre Esdras, lo ungió y lo usó de una manera sobrenatural. Y cuando uno mira todo el contexto bíblico del Antiguo Testamento y se encuentra con hombres de este talante, de este carácter, de esta clase de hombre diferente a lo que vemos hoy, y permítame decirle, pero yo prácticamente no conozco hombres de ese carácter como el de los hombres del Antiguo Testamento. Y ahí sí estamos quedados, y ahí sí estamos obligados a retomar el ejemplo de estos hombres. Estamos obligados a buscar esos caminos que ellos recorrieron, a pedirle a Dios que nos ayude y nos fortalezca. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo produce en nosotros tanto el querer como el hacer.
Y usted debe decirle, Señor, yo quiero buscarte de todo corazón, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte en todo, yo quiero ser un siervo útil en tus manos. Y como ellas también encontramos a otros hombres como David. Él fue otro hombre de otro talante, él cambió el curso de su nación. ¿Cómo fue esto? Él llenó su corazón con la palabra de Dios. Él escribió el Salmo 119, el cual contiene 176 versículos, y casi que cada uno de ellos exaltando el valor y el poder que hay en la palabra de Dios. Algunos de esos textos dicen, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Otro dice así, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esto es lo que dice algunos versículos de este precioso salmo. David dispuso su corazón a ayunar y a orar. Él dispuso a ayunar para humillar su corazón y buscar en Dios un camino derecho, el cual andar. Es así como debemos estar. Lo invito a que se lea el Salmo 119, medite versículo a versículo. No importa que se gaste un mes leyendo, léalo detenidamente. Y usted puede entender el valor que había en el corazón de este hombre. Este hombre era un hombre que amaba la palabra de Dios. Era un hombre que buscaba a Dios en gran manera. Esto es maravilloso, esto es precioso lo que Dios nos está hablando, porque Él quiere llevarnos a ese nivel. Él quiere ponernos en ese lugar de grandeza. Él quiere que estemos dispuestos a buscarle y a servirle en gran manera. Esdras capítulo 8 versículo 21, vamos a retomar el ejemplo de Esdras. Y Esdras dice, y publiqué ayuno allí junto al río, a Jaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para sacrificar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amén y amén. Esdras estaba guiando a la congregación de vuelta a Jerusalén. El camino iba a ser peligroso y por esto Esdras prepara al pueblo, pero al mismo tiempo el rey de Persia le ofrece enviar una tropa para que fuera con ellos para protegerlos de los peligros del camino. Esdras no aceptó su oferta y en cambio él testificó al rey. Y mire lo que dice Esdras 8:22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y esto parece que fuese pretencioso y parece que fuese un espíritu de altivez, pero no. Él está diciendo, Rey, gracias por tu oferta, pero Dios nos llamó, Dios nos llevará, Dios nos protegerá y Dios nos guardará. Es increíble ver hoy a muchos predicadores usando escoltas y teniendo miedo a las cosas. Hay zonas donde no hay predicadores y admiro y me quito el sombrero a aquellos hombres y mujeres de Dios que han levantado iglesias y pequeñas iglesias con dificultades, como se dice, con las manos, con muy pocos recursos en lugares en nuestra nación declaradas zonas rojas, pero allí están haciendo su tarea. Hombres y mujeres de Dios, familias que están sirviendo a Dios en culturas como los musulmanes, como en algunos territorios de la India, donde están llevando la palabra y estableciendo el reino de Dios. Hombres que no temieron, sencillamente recibieron un llamado, sencillamente Dios puso en su corazón y puso esa encomienda, vayan a tal lugar, hagan esto en mi nombre, muévanse en esta dirección, y lo han hecho con amor para el Señor, y hoy le sirven a Dios de todo corazón. Es así como este hombre le sirvió a Dios, es así como este hombre caminó con Dios, es así como este hombre vio la gloria de Dios y fue usado en gran manera. Es así como Dios quiere que el pueblo atienda y responda a esto. Esto fue lo que hizo la diferencia entre Esdras y los demás. Es esto lo que marcó todo lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces, Dios está dispuesto a mostrar su gloria, a llevar al pueblo por una senda de justicia, por un camino de rectitud, por algo que solo está dispuesto para hombres que amen a Dios. Qué bueno que todavía hayan hombres y mujeres de ayuno,
hombres que buscan el rostro de Dios y que buscan agradar a Dios por encima de todo. Ahora, yo quiero que miremos algunos puntos importantes de la vida de Esdras. Esdras confirma que la mano de Dios no solo está en unos pocos, el Señor está con todos aquellos que deciden buscarle de corazón, y la mano de Dios es para bien en todos los que le buscan. Esdras también le dice al rey, el furor de Dios está contra todos los que le abandonan. Él quiso decir, gracias por tu oferta, oh rey, pero nosotros servimos a un Dios poderoso y Él es poderoso para preservarnos a través de todos los obstáculos que enfrentemos, a través del camino que tengamos que recorrer para hacer la obra de Dios. Esdras estaba tan convencido de Dios que él se sentía avergonzado de pedirle al rey una tropa que los defendiese. Esdras mandó al pueblo a ayunar, y esto nos dice que Esdras le dice al pueblo, vamos a tener fe en Dios, creeremos en sus promesas y sabremos que Él está con nosotros. Este es un tiempo para ayunar y orar hasta que veamos que la palabra de Dios se cumpla, y no daremos un paso adelante hasta que esto ocurra. Y Esdras capítulo 8, versículo 23, dice el Señor así, y ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Bendito sea el nombre de Dios. Y el versículo 31 dice así, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Amén y amén. Qué seguridad, qué confianza, qué tranquilidad, qué conocimiento de Dios, qué revelación, qué entendimiento de las promesas de Dios. Y me gusta porque este hombre no se quedó con eso, pero también me gusta porque no manipuló esta palabra, se la entregó al pueblo tal cual la recibió de Dios, tal cual la vivió, y el mismo pueblo comprobó la gloria de Dios en sus vidas. El mismo pueblo tuvo ese conocimiento y esa revelación de Dios tal cual la había tenido Esdras. Qué hermoso es el Señor, y qué hermoso es cuando un hombre de Dios, un hombre de este talante, de este carácter, lo encontramos en el Antiguo Testamento haciendo la perfecta voluntad de Dios, llevando al pueblo al conocimiento, al entendimiento y a la revelación de Dios. También esto pasó en la vida de Josué, también esto sucedió con Moisés, también esto sucedió con todos los profetas. Todos ayunaron y oraron. Ellos no solo aceptaron la palabra de Dios por fe, ellos actuaron en ella en fe. Esto significa que no solo se oye al azar, sino que la vivieron en tal confianza que la palabra de Dios se cumplió en ellas. Iglesia, este mismo patrón bíblico está demandado para nosotros hoy. Todo ministerio, todo encargo y todo lo que Dios quiere de nosotros debe cumplirse en nuestra vida. Tiene que estar anclado siempre sobre la oración, siempre sobre el ayuno y siempre sobre el estudio de la palabra de Dios. Es esto lo que tenemos que hacer como iglesia hoy, retomar este camino que los hombres del Antiguo Testamento recorrieron. Esas son las famosas sendas antiguas: volver al ayuno, volver a la oración, volver al estudio bíblico, volver a la meditación de la palabra, volver a la vivencia, a la aplicación de la palabra continuamente. Una palabra que viene de Dios para guiarnos, para dirigirnos, para mostrarnos la senda que tenemos que recorrer. Bendito sea el Señor. Ahí tenemos que estar. Todo ministerio, todo encargo, toda decisión tiene que estar anclado sobre la oración, tiene que estar anclado sobre el ayuno, porque la verdadera prosperidad y la verdadera bendición de un pueblo viene de estar de rodillas en oración, en ayuno, buscando el rostro de Dios. Hoy Dios nos llama al ayuno y a la oración a cualquiera que disponga su corazón a esta causa. Dios lo va a respaldar. La mano de Dios estará sobre esta persona. No es para todo el mundo. Hoy la gente está buscando la mano de Dios esperando que venga un predicador. Un predicador motivacional que pase a la gente. Venga que los quiero tocar. Quiero impartir bendición. Quiero impartir unción. Y la gente corre por montones al altar. Y este hombre los toca. Muchos de ellos se caen. Pero más movidos en lo emocional. Más movidos en aquello que ellos quieren obtener.
Y esto está lejos del plan y del propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Además del estudio de la palabra, además del ayuno, además de la oración, debe haber una purificación por su palabra. Esdras y todos los de este talante se quebrantaron, lloraron y se regocijaron. Óigame bien esto, bajo la mano de Dios. Ahora, pregunto, ¿cómo es que estos hombres alcanzaron tal condición? ¿Cómo fue que llegaron a compartir un corazón quebrantado por los pecados de su generación? Y encontramos la respuesta en el ministerio de Esdras. Camino a Jerusalén, Esdras aprovechó para ministrar y enseñar al pueblo. Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 8 que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Nehemías 8, 5 al 6. Y en el versículo 9, y todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y tan pronto que el pueblo se arrepintió, Esdras les instó a regocijarse y le dijeron al pueblo. En el versículo 10 lo encontramos. No se entristezcan ni lloren porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y fue así como el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones de alimentos y a gozarse de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esto está en el versículo 12. Yo pregunto, ¿a qué se debía el gozo allí? Porque un hombre había tomado la carga de compartir el dolido corazón de Dios por el pecado de su pueblo. Y entienda esto, nosotros somos muy ligeros en el manejo del pecado y siempre nos justificamos y decimos Dios me entiende, tenía que hacerlo, fue un momento de debilidad. Pero Esdras habla desde el mismo corazón de Dios. Esdras le está transmitiendo al pueblo, mira, la situación es esta, el pecado produce esto en el corazón de Dios. El pecado, su pecado y mi pecado hace doler el corazón de Dios, aflige el corazón de Dios. Y por eso Esdras habla desde esta condición, desde el conocimiento de lo que está pasando en el corazón de Dios. Y es por eso que este hombre es tan convincente a tal punto que el pueblo cae de rodillas. El pueblo es quebrantado. El pueblo conoce ahora el resultado de su pecado a los ojos de Dios. Y es así como debemos nosotros entenderlo y recibirlo. A Dios le produce un gran dolor el pecado de su pueblo. Esdras ya sabía de su pecado y cómo se habían mezclado con los paganos y habían tolerado sus abominaciones. ¿Cuál fue la reacción de Esdras a esta situación? Y nos lo lee la palabra en Esdras capítulo 9, versículo 3, y oiga lo que dice el Señor. Y cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Mira lo que entendió Esdras, mira hasta dónde llegó el dolor del pecado de toda una nación. Mira todo lo que este hombre hizo en su cuerpo, en su ser, a causa del dolor que él sintió. ¿Qué nos ha pasado hoy en día? Vemos noticia tras noticia, muerte tras muerte, violación tras violación, dolor tras dolor, angustia tras angustia, pecado tras pecado, y nos hemos acostumbrado. Uno oye, Dios mío, qué tremendo, qué situación, qué difícil, qué duro, pero de ahí no pasa. O usted ve noticias de estas y sale corriendo a su cuarto, a su lugar de oración, dobla rodillas y clama a Dios para que haya justicia, para que la misericordia de Dios venga, para que los corazones sean tocados y cambiados. No lo hacemos. Mira el versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios.
Esta es la condición de un hombre de otro talante. Esta es la condición de un hombre que tiene la mano de Dios sobre él. Es un hombre sensible al pecado. Es un hombre que ve la condición de pecado como Dios la ve. No es un hombre permisivo. No es un hombre que acepta las cosas como están llegando. Es un hombre que se levanta. Es un hombre que se duele. Es un hombre que es consciente de la condición que está viviendo la nación. Y el versículo 15 dice: oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esto me recuerda las palabras del profeta Isaías en el capítulo 6, cuando dice: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Él reconoció su condición pecaminosa. Pero cuando usted y yo reconocemos nuestra condición pecaminosa, ¿sabe qué estamos haciendo? Reconociendo la condición santa de Dios. Isaías, cuando expresa esto, dice: estoy frente a un Dios santo, un Dios que no tiene, óigame bien, consentimiento con el pecado, un Dios que ataca el pecado, un Dios que se duele en el pecado y se duele con la persona que practica el pecado. Esdras fue sacudido hasta lo más profundo de su ser. Él levantó una voz que vio la profundidad del pecado del pueblo. ¿Cómo es que estos hombres se enteraron cuánto había lastimado el corazón de Dios el pecado del pueblo? Era porque Esdras tenía una clara visión de cómo Dios ve el pecado. ¿Dónde aprendió esto Esdras? En la palabra. El pecado consentido despierta la ira de Dios. Eso lo aprendió con el profeta Jeremías. La palabra se había convertido en un martillo para su alma, haciéndole llorar y decir: estoy avergonzado. Me sonrojo ante tu presencia por nuestros pecados. Nadie puede experimentar esta clase de quebrantamiento si no conoce a Dios. Esdras tuvo este quebrantamiento, y al no ser que haya sido martillado por la palabra de Dios, esto no puede pasar. Esto es válido para cada amante de Jesús hoy. Si estamos saturados con su palabra y conocemos el efecto de su martillo, vemos cómo rompe cada roca de orgullo y de pecado que haya en nuestros corazones. Así fue como Esdras terminó quebrantado, pues él entendió que su pecado y que el pecado del pueblo había ofendido a Dios, había herido el corazón de Dios, había dolido todo el santo ser de Dios. Es la única forma de estar en esa dimensión. Jeremías 23:29 dice lo siguiente: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Pero después de estos procesos, entonces dice la palabra de Dios que viene un verdadero gozo. ¿Saben cuál es el problema también de la iglesia hoy? Que buscan el gozo sin resolver el problema del pecado. El gozo es el resultado de haber resuelto mi problema del pecado, de haberme puesto a cuentas con Dios. Ese es el verdadero gozo. No hay otra forma, no hay otro camino. El gozo no se puede negociar, no se puede adquirir, no se puede comprar, no se puede conseguir de otra manera. El gozo es el resultado de que uno está bien con Dios, de que estamos a cuentas con Dios, que nuestros pecados han sido borrados, que nos hemos arrepentido y hemos tomado conciencia que si volvemos a pecar, estaremos en problemas con Dios. En Jeremías, capítulo 30, versículo 21 al 22, Jeremías habla de el comprometer el corazón a buscar al Señor. Vamos a verlo rápidamente. Jeremías, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el Señor. Entonces vamos a entender los caminos del Señor, vamos a gozarnos en el Señor y vamos a deleitarnos en su palabra y vamos a aprender todo lo que el Señor quiere hablarnos. Jeremías capítulo 30 dice así la palabra de Dios en los versículos 21 al 22. De ella saldrá su príncipe, y del medio de ella saldrá su señoreador, y les haré llegar cerca, y él se acercará
a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Amén y amén. Esto es lo que acontece cuando nuestra condición de pecado ha sido resuelta. Es esto lo que viene. Jeremías habla de comprometer el corazón a buscar al Señor. Y hallamos estos mismos patrones bíblicos en la vida de Jeremías. Este hombre también dispuso su corazón para buscar al Señor y la palabra de Dios vino a él. Y es así como una y otra vez leemos del profeta lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Muchos llaman a Jeremías el profeta llorón, y es cierto, pero este hombre nos trajo el evangelio más feliz y digno de alabanza de todo el Antiguo Testamento, pues él predijo la gloriosa venida del nuevo pacto. Haré con ellos pacto eterno y no me volveré atrás de hacerles bien. Jeremías 32:40. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, en mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Jeremías 31:14. Y Jeremías 33:8 termina así: y los limpiaré de toda su maldad. Ahora, estas son buenas noticias. Este es el nuevo pacto que está lleno de misericordia, de gracia, de gozo, de paz y bondad. Como pueden ver, hay una historia detrás de cada palabra de Jeremías. Y esta historia incluye un quebrantamiento que va más allá de la capacidad de un ser humano. Jeremías escribió: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de los hijos de mi pueblo. Jeremías estaba llorando con lágrimas santas, pues no eran suyas. En realidad Jeremías oyó a Dios hablar de su propio lloro y conoció el corazón quebrantado del Señor a causa del pecado de su pueblo. Jeremías 13:17. Y es ahí donde viene una revelación, donde viene una diferencia, donde hace que nos volvamos hombres de otro talante, hombres de otro carácter, a causa de que la mano de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se ha sensibilizado, nuestro corazón ha sido cambiado por un corazón de carne, un corazón conectado con el corazón de Dios. Ya no tendremos ese corazón de piedra, ya no tendremos ese corazón que de verdad no agrada a Dios y no reconoce el poder de Dios sobre nuestras vidas. Iglesia, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de ser cambiados y transformados. Las sendas antiguas nos muestran unas señales muy marcadas: oración, ayuno, estudio de la palabra y por ende quebrantamiento. Cuando usted conoce el corazón de Dios, usted es quebrantado. Cuando usted tiene la libertad para llegar al mismo trono de Dios, usted es quebrantado. Podría seguir hablándole de más y más hombres y mujeres de Dios. Está Daniel, está Esther, está Débora, está Ruth. Y podríamos durar mucho tiempo meditando sobre el comportamiento de ellos. Pero aquí se trata de que usted y yo seamos tocados, de que usted y yo seamos movidos a hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios en todo. Oremos y digámosle al Señor: amado Dios, yo no puedo resistir más esta condición. Hoy necesito tener un encuentro personal contigo. Hoy necesito volver a las sendas antiguas y retomar el camino que estos hombres que dejaste como ejemplo para hoy en nosotros, seamos nosotros recorriendo ese camino. Vuélvenos, Señor, diligentes en el estudio de la palabra, diligentes en la oración, en el ayuno, y diligentes en poner en práctica todo lo que aprendemos de ti. Diligentes en conocerte, en buscar tu corazón y buscar tu rostro, para vivir por el camino por el cual tú quieres llevarnos. Mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te bendice, y mi alma te reconoce en todos tus caminos. Señor, que esta palabra sea cumpliendo el propósito en la vida del pueblo que hoy la recibe, y que sea levantándose una nueva generación con un espíritu diferente, donde la mano de Dios esté sobre ellos, a causa de ese quebrantamiento, de ese deseo de buscar a Dios, de ese deseo ferviente de crecer hasta la misma estatura de Cristo y llegar a ser conforme a su corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias, alabo y bendigo tu santo nombre,
y te exalto por todo. Amén y amén.